Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes. No sé a qué horas vean esta transmisión. Pero bueno, el día de hoy vamos a repasar un concepto pendiente que no hemos platicado y viene dentro del subtema de continuidad en un punto y continuidad en un intervalo. Y el, el teorema es el siguiente, se llama el teorema del valor intermedio, que es el teorema 16, que ustedes lo pueden consultar en el manual o en cualquier libro, ¿no? Que ustedes gusten. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema 16? Es simple, que siempre va a existir un valor intermedio entre el intervalo en X en el dominio de la función f o de donde lo estemos definiendo en a, b y en el rango dentro de ese intervalo f de a y f de b. Dice, si f es una función continua en a, b, entonces y0 es cualquier número real entre estos dos valores. Estos dos numeritos que, que aparecen acá me dice que siempre va a existir un número y0 entre estos dos valores, entre FA y f de b, pero además existe, dice, al menos un número c que va a estar en el intervalo a, b, tal que la función f en c sea igual a y0. Y se refiere a este valor, ¿no? Que siempre va a existir un número c que cuando nosotros evaluemos la función en ese punto nos va a dar un número cualquiera que va a depender de la función que se esté considerando, ¿de acuerdo? Es lo que dice el teorema del valor intermedio y obviamente entonces si uno quisiera probar o si uno quisiera encontrar ese numerito C para que cumpla esta condición, pues tendríamos que evaluar la función en cualquier numerito, ¿no? Si el intervalo es 2,5, por ejemplo, pues tendríamos que estar viendo qué numerito es ese C que me permita definir este Y0 en la imagen o en el rango de esta función. ¿De acuerdo? Y este, y viene este corolario, el colorario número 3. Este colorario número 3 es quizá uno de los más importantes, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué me dice si f de a y f de b tienen signos opuestos? Esto es importante. Si f de a y f de b tienen signos opuestos, entonces existe un número c entre a y b tal que f de c sea igual a cero. Es decir, f tiene un cero en c. ¿Por qué es importante? Porque más adelante vamos a ver cómo determinar las raíces de una función o los ceros de una función. Entonces, si aquí nosotros tenemos x y aquí tenemos y, ¿qué es lo que me dice esta relación? Lo que me está diciendo es que si yo tengo, digamos que aquí está F, está aquí A, voy a cambiar de color ahí porque no se logra ver, y aquí tenemos B, entonces, si f de A es menor que cero, como lo dice acá, tienen signos opuestos, que significa que si f de A es positivo, por ejemplo, si tenemos aquí, este, en este punto, y aquí está f de a, es decir, si en este punto el valor en a, la función tiene esta altura. Y dice el corolario, que si f de a y f de b tienen signos opuestos, significa que si f de a está sobre los números positivos en y, f de b debe de estar por acá para que tengan signos opuestos. Es decir, en esta posición. Ampliamos esto. Y esto es f de b. Es decir, un número que tiene signo opuesto, no necesariamente simétrico, sino puede estar ubicado cualquiera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la curva? Pues la curva, de alguna manera, tiene que dibujar, haga lo que haga, pero tiene que cruzar en algún punto determinado el eje X. Y este valor, ese va a ser el número C,
que dice esta condición. Y por lo tanto, f de c tiene que ser igual a cero. Estos numeritos ceros son parecidos, o más bien son los ceros, si se acuerdan ustedes, al inicio del curso resolvimos algunas ecuaciones, que es la ecuación lineal y la ecuación cuadrática. Las soluciones de la ecuación lineal y las soluciones de las ecuaciones cuadráticas, que eran dos, son estos numeritos. Nada más que ahí no sabíamos si existían o no existían estos números y bajo qué condiciones nosotros podríamos encontrar o en qué intervalos buscar esos números para que satisfagan, o más bien para que tengan una solución, es decir, la función sea igual a cero en algún punto. Pues ahora, con el teorema 16 y el corolario número 3, podríamos asegurar sin la necesidad de resolver la ecuación de determinar que existe un cero, es decir, existe una solución de la ecuación. Y noten que aquí no está hablando de una ecuación lineal o una ecuación cuadrática, sino que es en general cualquier función que nos den, ¿no? Siempre y cuando cumplan que si f de a, por ejemplo, es mayor que cero, como en el caso que estoy dibujando acá, y f de b sea menor que cero, entonces siempre va a existir este numerito C. Siempre va a existir este numerito C que va a satisfacer esta condición. Puede ser una función trigonométrica, puede ser una función cúbica, puede ser una función o un polinomio de cuarto orden, quinto, etcétera, etcétera. No importa. Pero también noten ustedes lo siguiente, no me está dando la solución de esa ecuación, tampoco me va a decir cómo resolver. Por ejemplo, si nos dan una ecuación de cuarto orden que es casi imposible resolverlo algebraicamente, no, no me dice cómo resolver esa ecuación. Lo que sí me dice es que debe de existir un número C. Con eso aseguro. Y esto es importante porque las personas que van a hacer en un momento dado algún programa numérico o cuando vean, si es que le van a llevar su curso de programación o de cálculo numérico, pues con ese teorema va a ser útil y lo van a estar utilizando para ir acotando la región en donde se puede encontrar ese cero. Y es así como trabajan los programitas que a veces usamos para meter una función y decirle que determine el cero de esa función. ¿Qué es lo que hace? Los va acotando, se va acercando cada vez a hacia este punto y B hacia ese punto, tal que cuando, cuando llegue el momento, pues va a decir este es lo suficiente, están suficientemente cerca A y B que pueden decir, ah, pues ahí está el número C que yo ando buscando que hace que la ecuación sea igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, este es el teorema, que es el teorema del valor intermedio, y, y el corolario número 3 que me asegura la existencia de una solución de la función entre f de a y f de b, si solamente si f de a y f de b tienen signos opuestos. Es decir, si uno es positivo, el otro puede ser negativo y viceversa. Es decir, esta curva que dibujé en azul también pudo haber estado dado de esta manera, ¿no? Es decir, aquí f de a es negativa y aquí f de b es positiva. Y el número c pues estaría como por acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios que están en el manual. Antes borro todo esto para que no se vea las cuestiones. Noten que aquí, en esta parte de la sección, vienen algunos ejercicios sobre continuidad en un número, en un punto, continuidad en un intervalo, y algunos de los ejercicios o formas de los ejercicios similares que resolvimos y dejamos de tarea en clases anteriores para determinar, por ejemplo, de C y D, tal es que la función f sea continua en los reales. O aquí te está dando en un intervalo de menos 3,3, etcétera. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ahora, vamos vamos a resolver estas, creo que me pasé. Ahí está. Me dice este ejercicio
que hay que verificar la existencia. Se verifica el teorema del valor intermedio para la función f en el intervalo dado en el intervalo a, b, demostrando que si y0 es cualquier número entre f de a y f de b, entonces existe un número c en a, b, tal que f de c sea igual a 0. ¿Qué es lo que me dice acá? Pues básicamente me dice que pruebe, utilizando esta función, el teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar leaks para poder trabajar. Nuevamente les digo, aquí le ponen el título, este teorema, ah, teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Y el autor, nuevamente pongo mi nombre y ustedes colocan el suyo. Vamos a considerar esto, vamos a copiarlo así, como es más fácil. Control V, verifica el teorema del valor medio para la función f. Esta es una ecuación, le damos control M. En el intervalo a, b también es una ecuación, hay control Z. Y le ponemos control V, pero esto es coma, no es punto y coma. En a, b, demostrando que si y es sub 0, esto también es una ecuación y además el 0 es subíndice, es cualquier número entre f de a, que también es una ecuación, control M, y f de b, que también es una ecuación. Entonces existe un número c, también es una ecuación, en el intervalo a, b, tal que la función f en c sea igual a, control Z, y sub 0. Quitamos esto. ¿De acuerdo? Vamos a resolver un ejercicio antes, como dice acá, f de x. Entonces, inciso A, vamos a salir. Entonces me dice, inciso A va a ser igual a f de x, y que va a ser igual a la raíz cuadrada de x más 1. ¿En qué intervalo? En el intervalo cuando x, o en el intervalo de solución, 3,24. ¿Qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Pues lo que yo voy a hacer, voy a borrar todo. Vamos a ver si hay una hoja en blanco por acá. Acá está. ¿Sale? ¿Qué es lo que me está diciendo? Acuérdense que la raíz cuadrada de una función, para que exista el dominio, es decir, x más 1 tiene que ser mayor que 0. Es decir, empieza en menos 1. Aquí está menos 1. Entonces la curva que va a seguir o que va a dibujar esto va a ser algo así. ¿Va? Entonces me dice que yo tengo que buscar un número que esté dado desde 3 hasta 24, o más bien yo tengo que encontrar un número C que satisfaga el teorema del valor intermedio, es decir, no sé dónde esté, puede estar ahí este número C, tal que este numerito sea y sub 0. Noten que esto es f de 3, no, perdón, vamos a borrar porque eso no es, quitamos esto, ah, temía que iba a pasar eso. Borré la curva, pero bueno, dijimos que hace algo similar, ¿no? Es nuevamente, ustedes hacen la figura en GeoGebra y les va a quedar mejor. Y este es f de 3. ¿Cuánto vale f en 3? Pues vamos a ver en un momento más, ¿no? Y esto vale f en 24.
es la función, lo que vale la función en 24. Entonces, entre estos dos valores existe un y0 que va a satisfacer que cuando yo encuentre este c o cuando pruebe el teorema del valor intermedio, va a satisfacer que la función en c va a valer y0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a considerar esta función. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos aquí, tenemos que escribir solución. Entonces, noten primero, ¿cuánto vale la función en 3? ¿Cuánto vale la función en 3? Pues simplemente sustituimos acá en esta raíz, control Z, control V, lo que valga este X, y en este caso vale 3. 3 más 1 es 4, la raíz de 4 es igual a 2. ¿Y cuánto vale? Voy a copiar esto. ¿Cuánto vale la función en el otro intervalo? La función en 24, que son este en 3 y f en 24. 24 más 1 es igual a 25, la raíz de 25 es igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces escribimos si y0, si y sub 0 es cualquier número, cualquier número real eh, que está entre, ¿qué números? Entre f de 3 y f de 24. F de 3 vale 2. Entonces vamos a abrir paréntesis, vamos a poner una ecuación. Control M, f de 3, que vale 2, y f de 5. Vamos a escribir intervalo abierto, porque no obviamente, y es 0, es cualquier número real que va a estar entre estos dos números. No va a ser ni 2 ni 5, porque va a estar contenido entre estos dos numeritos, ¿de acuerdo? Entonces, si y0 es cualquier número real que está entre 2,5, debe de existir o debe de encontrarse un número C, control M, un número C, ¿en dónde? Pues entre 3,24, ¿no? Esto sí, este número C debe de estar contenido entre los valores que están en X. ¿Entre qué valores? Entre 3,24. Tal, tal que, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que este numerito C, vamos a poner C, que es X, ahorita voy a demostrar de dónde viene esa parte, va a ser igual a Y sub 0 al cuadrado menos 1. Ahorita vamos a ver de dónde viene esta ecuación. Dice, este número C debe de estar en este intervalo, ¿no? En 3,24. Debe de estar, ya lo dijimos, bueno, esto ya no, porque ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ese numerito va a estar en este intervalo. C debe de estar en ese intervalo. Y entonces, ¿de dónde va a estar Y0? Y0, como lo dijimos, va a estar entre 2,5. Entonces, ¿cómo escribimos esta ecuación? Entonces, Shift Control M, Y0 va a ser mayor que 2, pero menor que 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde viene esta relación que sea Y igual a Y sub 0 cuadrado menos 1? Pues viene de acá. Noten que lo voy a escribir, espero que me salga bien. Tenemos nosotros que Y igual a la raíz cuadrada de X más 1. La raíz cuadrada de X más 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos?
Pues queremos despejar esta X porque esta X es el valor que va a tomar C en este intervalo en 3,24. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, y cuando sea Y, cuando esto sea cero, esto se va a convertir en Y sub 0, que va a ser igual a C más 1 de la raíz cuadrada. Entonces, pues simplemente elevamos al cuadrado por ambos lados de la igualdad y eliminamos la raíz cuadrada y esta va a ser C más 1. Y entonces pasamos el 1 que aparece acá del otro lado y lo que tengo es que C va a ser igual a Y sub 0 al cuadrado menos 1. ¿Sale? Esta es la relación que aparece acá. De ahí viene C, porque C debe de estar contenido entre este intervalo entre 3,24. ¿Va? Entonces ya tenemos esto. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Pues queremos demostrar que en realidad este Y0 debe de estar entre 2,5 o entre C, que va a estar entre 3,24. Si ya estamos asegurando esto, entonces, ¿dónde debe de estar C? Pues C debe de estar entre el intervalo 3,24. ¿Y qué va a ser C? Pues C es este numerito. Entonces, vamos a transformar esta desigualdad tal que obtengamos C. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a borrar de este lado esta cuestión. Y lo que hacemos ahora, pues simplemente lo voy a hacer en medio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, C dice que debe de estar en el intervalo 3,24. ¿De acuerdo? Entonces hay que convertir este numerito en C. ¿Y cuánto vale C? Pues 10 0 cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues elevo al cuadrado por ambos lados de la igualdad, 2 al cuadrado, que va a ser menor que Y sub 0 elevado al cuadrado, va a ser menor que 5 al cuadrado. ¿Y cuánto vale 5 al cuadrado? Pues 25, ¿no? Entonces, vamos a decirle, entonces, esto mismo, no voy a copiar esto, porque de este lado va a ser 4 menor que y es 0 al cuadrado menor que 25. Noten, 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a restar un 1 a los tres lados, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Y qué logro con esto? Puedes tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser 4 menos 1, va a ser igual a 3 y0 cuadrado menos 1, lo dejo así, 25 menos 1 va a ser igual a 24. ¿Pero qué es este número? Y0 menos 1 va a ser igual a C. Es decir, lo que estoy demostrando a partir de la ecuación de suponer que Y0, ay, no se copió la flecha. Esto lo que me va a demostrar es que en realidad C sí se encuentra entre este número. Es decir, para que se satisfaga esta condición, C debe de estar entre el intervalo 3,24, que es una de las condiciones en las cuales partimos para obtener el resultado. ¿De acuerdo? Y así, y entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema del valor intermedio? Que cuando yo evalúe C, uy, que cuando yo evalúe C, no quiero borrar, vamos a arrimar un poquito acá. Cuando yo evalúe la función S, me debe de dar Y sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto vale C? Pues C, ya dijimos que es igual a esto. Entonces, finalmente, para verificar, tenemos que hacer lo siguiente, que hay que evaluar la función en C. ¿Y cuánto vale C? Pues C vale Y0 al cuadrado menos 1, es decir, la función en Y sub 0, ay, esto no es un 0,
y sub 0 al cuadrado menos uno. ¿Y cuánto vale la función? Pues la función original es la raíz cuadrada de x cuadrada menos, órale. Pero x ahora va a tomar el valor de y cuadrada, y sub 0 al cuadrado menos uno. Y este menos uno con este menos uno se va a eliminar. Y lo que yo voy a tener es lo siguiente, que es y sub 0 al cuadrado. El elevado al cuadrado va a ser igual a simplemente y sub 0, que es la condición de que la función en C debe valer y sub 0. Y así es como probamos que el teorema del valor intermedio se cumple para esta condición especial, para este ejemplo en especial. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como debemos de encontrar o de resolver estos sistemas de ecuaciones cuando tengamos un ejercicio similar. Noten que, bueno, aquí en el manual voy a borrar todo esto que tengo rayoneado y voy a considerar este ejemplo, por ejemplo. Dice que la función f de x este, va a ser igual, vamos a hacer, estos son los ejercicios que están propuestos en el manual. Vamos a hacer el ejemplo B, el inciso B, ¿no? Me dice que la función es f de x igual a x cúbica más uno menos uno. Me parece que es más uno. Ajá, en el intervalo menos 1,2. En el intervalo cuando x es menos 1,2. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a ver lo siguiente. Entonces, que la misma frase, ¿no? Verifique el teorema del valor intermedio para la función f en el intervalo a, b, demostrando que si y0 es cualquier número entre este intervalo f de b, entonces existe un número c en este intervalo tal que f de c sea igual a y sub 0. Ya no voy a hacer los dibujitos, los rayones que estoy haciendo, pero vamos a partir de primero, pues evaluar, ¿no? ¿Cuánto vale la función, por ejemplo, en el intervalo? Vamos a ponerle solución. ¿Cuánto vale la función en menos uno? ¿Cuánto vale la función en menos uno? Pues va a valer esto. Vamos a poner menos uno al cubo más uno. ¿Cuánto vale esto? Va a valer cero. Menos uno al cubo es igual a menos uno. Cualquier número elevado, el menos uno elevado a una potencia impar siempre va a ser menos uno. Menos uno a la menos uno al cubo, menos uno a la quinta, menos uno a la séptima, etcétera, etcétera, siempre va a ser cero. ¿Cuánto vale la función en 2? La función en 2 va a valer pues lo mismo, 2 al cubo más uno. 2 al cubo, ¿cuánto es? Pues es 2 por 2, 4 por 2, 8, más uno va a ser 9. Entonces, esto, si quisiera dibujar de nuevo, este, la función en, en donde en menos uno vale cero, si esto es uno, y en 2 la función vale, no sé si haga esto la curva, pero la función vale 9. Repito, ustedes hacen la curva en GeoGebra. ¿Y qué es lo que me dice? Pues me dice que debe de existir un número C en este intervalito, es decir, que está entre menos uno y 2, tal que exista en f de C, aquí va a ser y sub 0. Entonces hay que encontrar este valor de C. Pues es básicamente repetir los pasitos que hicimos acá y que dijimos acá. Voy a copiar todo esto, aunque no es esa.
Ahorita le cambio el texto. Entonces, dice, si Y0 es cualquier número real que está en donde Y0 ahora va a estar entre 0 y 9. Entonces, entre 0 y 9, entonces debe de encontrarse un número C que va a estar en el intervalo, ¿dónde? Pues en el intervalo que nos dan, -1,2, tal que C sea igual ahora a qué, pues despejamos de acá, de esta ecuación. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo voy a hacer acá, voy a borrar, voy a dejar el dibujito, ¿sale? ¿Y qué es lo que hacemos acá? Pues lo que hacemos es que si tú tienes que Y va a ser igual a X cúbica más 1, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar este 1 y lo que tengo es que Y menos 1 va a ser igual a X cúbica. Tomo raíz cúbica por ambos lados y lo que tengo es que la raíz cúbica de Y menos 1 va a ser igual a X. Y esta X es la que yo estoy buscando que va a ser el valor de C. Entonces, C debe de ser igual cuando yo evalúe en Y sub 0, cuando X sea igual a C, ¿qué es lo que va a ser? Pues va a ser la función Y sub 0 menos 1 al cubo. O si lo vemos acá, cuando X sea igual a C, es decir, cuando X sea esta C, ¿cuánto va a ser? Pues esta altura va a ser Y sub 0. Y aquí despejamos, ¿no? Y sub 0 va a ser igual, C va a ser igual a la raíz cúbica de Y sub 0 menos 1. Entonces, aquí vamos a cambiar esta ecuación. Vamos a quitarle el cuadrado. Ah, y le vamos a poner, ¿cómo le ponemos raíz cúbica? Pues noten aquí, aparece esto, la raíz cúbica de Y sub 0. Aquí. Y sub 0. Ah, aquí no tiene, no tiene, oh, chingo, perdón. Y sub 0 menos 1. Es la raíz cúbica de Y sub 0 menos 1, que es algo similar a la función que encontramos acá. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que cuando X tome el valor de C, esta altura va a ser Y sub 0. Nada más despejo C y encuentro que es raíz cúbica de Y sub 0 menos 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sigue? Entonces me dice que si se cumplen estas condiciones, entonces, dado que Y sub 0 está entre qué intervalos, Y sub 0 va a estar en el origen, que es el 0, porque es lo que vale f de menos 1, 0, entre 0 y 9. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a copiar esta condición, nada más para partir de ahí. Y sub 0 va a ser mayor que 0, pero menor que 9. Y partiendo de ahí, tengo que llegar a demostrar que C está entre menos 1,2. ¿Cómo le voy a hacer? Pues nuevamente, lo que tengo que formar es esta relación, y es sub 0 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a restar, lo que voy a hacer es voy a restar menos 1 por los tres lados de la desigualdad. ¿De acuerdo? Y a ver si cabe ahí. ¿Y qué es lo que voy a tener? Pues 0 menos 1 es menos 1, y es 0 menos 1, y 9 menos 1 va a ser igual a 8. Ya tengo esto. ¿Qué es lo que me falta? Pues tomar la raíz cúbica por ambos lados de la desigualdad. Entonces yo lo que hago es esto, pego esto mismo, y tengo esta relación que va a ser la raíz cúbica. Vamos a poner la raíz cúbica de menos 1, control X, porque me parece que no es
La raíz cúbica de y0 menos 1 y 9 menos 1 es 8. Entonces, yo voy a tomar la raíz cúbica por ambos lados de 8. ¿En cuánto es la raíz cúbica de menos 1? Acuérdense que toda raíz, cuando tenga una raíz con este par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, etcétera, etcétera, el argumento siempre debe de ser positivo. Pero si la potencia de la raíz es impar, la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz séptima, la raíz novena, etcétera, etcétera, puede admitir valores negativos. En este caso es igual a la raíz cúbica de menos 1. ¿Cuánto va a ser la raíz cúbica de menos 1? Pues va a ser el mismo menos 1. O aplicando la máxima, decimos este, que un 1 elevado al cubo siempre va a ser 1, o en este caso, menos 1. Entonces aquí queda menos 1. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 8? Pues la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo es igual a 8, 2 por 2, 4 por 2 es 8. ¿Y qué es lo que demostramos con esto? Pues concluimos entonces que control Z y le pongo control M, control V. ¿Qué es esto? Pues y0 menos 1 al cubo va a ser igual a c. Es decir, c en efecto está contenido entre menos 1,2, tal que esta c evaluado en la función nos va a dar y0. Entonces, comprobamos o verificamos. Entonces, para verificar, punto. Para verificar tenemos que hacer la evaluación de la función en esta C. ¿Y qué me tiene que dar? Pues me tiene que dar y sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es la función en donde, la función en C que vale la raíz. No me voy a copiar, ahí está. ¿Y cuánto vale la función? Pues la función vale x cúbica. Lo voy a poner así. ¿Cuánto es? Pues va a ser esta raíz cúbica elevado al cubo más 1, porque esta es la función original, x cúbica más 1. Entonces estamos evaluando allí. Y noten que esta raíz cúbica con este cubo se van a eliminar y lo que yo voy a tener es y0 menos 1. Y sub 0 menos 1 más el 1. Y este 1 con este menos 1 me va a dar 0. Entonces se cumple que en efecto cuando tengamos esto va a satisfacer el teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo dejo la clase hasta acá para no hacerla muy extensa y la puedan ver. Podemos realizar otros ejercicios, esperen la tarea. Yo mañana voy a mandarles otras cosas para que vayan estudiando para el examen que es la otra semana. Que pasen un excelente día. Adiós.